La verdad que está creciendo este debate, esta discusión con respecto a las libertades individuales. Vamos a hablar de esto con Daniel Sapsay, él es constitucionalista. Sapsay, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leonora. Un gusto hablar con usted. Igualmente, muchas gracias por atendernos. Bueno, la verdad es que recién veíamos imágenes de las protestas que han ocurrido en el partido de Tigre, vimos también réplicas en distintas otras partes del país. A esto sumar los dichos de Ricardo Lorenzetti con respecto, bueno, al límite para las libertades individuales y al límite que habría que ponerle también a la cuarentena. Quería preguntarle a usted, como constitucionalista, ¿cómo ve este límite y este clamor popular que va creciendo de a poco? Mire, es un tema muy complejo, porque en realidad todas las medidas que se tomen para hacer frente a la protección de la salud en el marco de una pandemia tienen que ser razonables. ¿Cuál es la medida para la razonabilidad? Y que entre los medios que se establezcan y la finalidad que se persigue haya una proporcionalidad. Lo que estamos viviendo es un cierto hartazgo, yo diría, frente a un escalonamiento de diferentes medidas, un gobierno a través de decretos de necesidad de urgencia, un Congreso que está prácticamente cerrado, un Poder Judicial que actúa de feria, es decir, mínimamente, solo para la habilitación de feria en casos muy excepcionales, y frente a eso un avance del Ejecutivo y de los Ejecutivos cada vez más marcados. Es decir, uno empieza a observar aspectos propios de un sistema más policial que de Estado de Derecho democrático, en donde permanentemente se nos imponen una cantidad de limitaciones en todos los aspectos. Incluso escuchaba de que se va a exigir, se va a publicar todos los datos de las empresas a las cuales se les ha dado un apoyo a través de salarios. Sí, ese es un tema que genera mucha, perdón, Sapsay, pero para explicarle a la gente es un tema que genera mucha controversia, ¿no? Es jefatura de gabinete que le ha pedido tanto a la FIP como al ANSES que se le dé el listado de empresas y personas que han pedido la asistencia del gobierno durante este tiempo de coronavirus, ¿no? De pandemia. Lo escucho, Sapsay, ¿eh? ¿No se escucha? No nos escucha. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Sapsay porque es interesante escuchar dónde está el límite. La verdad es que es muy difícil de demarcarlo, ¿no? Porque sí, es cierto, estamos hablando de una cuestión de salud. Y es interesante además lo que comentaba Sapsay, que parece ir en el sentido de que ha habido un abuso cuando lo escuchábamos ayer a Lorenzetti, que decía, felizmente las medidas tomadas hasta ahora han estado dentro del Estado de Derecho, lo que parecía ser un aval de algún modo de parte de uno de los jueces de la Corte Suprema a las medidas que está tomando el Poder Ejecutivo. No, acá, como bien lo explicaba Sapsay, ¿no? Es muy delicada la situación porque hay diferentes derechos que están en juego y que constitucionalmente son derechos muy importantes. Entonces, ¿hasta dónde se puede limitar? Y esto mismo es lo que decía, lo comentaban ayer con Martín Yebra también, ¿no? Esto que decía Lorenzetti de... son medidas excepcionales que restringen los derechos individuales, entonces tienen que estar muy bien justificadas y acotadas a lo mínimo indispensable. Claro. Por ejemplo, en materia de tiempo. Por eso, esta prolongación de la cuarentena y esto que ha dicho Alberto Fernández de no nos van a correr por el lado de los anticuarentena, porque la prioridad es preservar la salud, el tiempo que sea necesario, genera esta suerte de tironeos y permite suponer que el mal humor social puede ir escalando. Ahora, tironeos que no están bien manejados, porque digo, la manifestación que se llevó adelante en Tigre, insisto con esta que es la que estamos viendo las imágenes, fue cuidada, porque más allá de que pueda o no parecer genuina el reclamo, u oportuno también el reclamo, los reclamos siempre son genuinos, digo, un reclamo oportuno, lo cierto es que los vecinos de Tigre lo estaban haciendo adentro de un auto y con barbijos. Ahora, sale el intendente de Tigre enseguida a decir, en lugar de decir, escuchamos su reclamo y suficiente, dice, no, los tenemos filmados y esas filmaciones las entrega en la justicia. Bueno, claro, lo que pasa es que creo que ahí
hay dos cosas. Por un lado, desde la política, lo que está diciendo el gobierno es, nosotros vemos acá detrás la mano de una oposición dura, que lo que está buscando es, en un momento muy delicado, justamente apuntar a desestabilizar. Y por otro lado, como vos bien comentabas, esta manifestación, que fue una manifestación cuidada, lo cierto es que, en efecto, son autos que no tienen permiso para circular. Digo, si somos estrictamente legalistas a la norma chiquita, digo, a la norma que impone la cuarentena y que establece cuáles son las pautas de esa cuarentena, más allá de después, cuando lo vemos en el plano más grande, ver cuáles son los derechos constitucionales que tiene esa gente a manifestarse, lo cierto es que está infringiendo normas. Claro. Porque bueno, el que tiene derecho a circular tiene que circular con un determinado motivo. No está previsto esto. Ahora, constitucionalmente vos tenés el derecho a manifestarte. Por eso, ahí más está contra una cuarentena, porque ¿cómo te manifestás contra una cuarentena si no podés dejar de cumplir la cuarentena estrictamente? Exactamente. Por eso es delicada la cuestión. Ahí está la coalición de derechos. Recuperamos comunicación con Daniel Sapsay, constitucionalista. Sapsay, ahora sí, lo estamos escuchando. Usted estaba refiriéndose a este listado de personas y empresas que han recibido ayuda del Estado. Exactamente. Esa, entre muchas otras medidas, que en el caso que me referí, habría una divulgación de datos que son confidenciales y que no se entiende muy bien esa divulgación, que tiene que ver con la protección de la salud de las personas, o de qué modo se está satisfaciendo alguna necesidad vinculada con la pandemia. Yo creo que esto, que no es solamente ese, podríamos seguir enumerando otras decisiones, no solo vía decretos, sino también vía resoluciones, es lo que a muchas personas le está provocando un serio hartazgo. Creo que fue una explosión hasta ahora lo que ha pasado en todas esas manifestaciones. Estoy de acuerdo con lo que decía Paz, que desde el punto de vista estrictamente constitucional y formal, no hay duda que manifestaciones presenciales van en contra de la misma lógica del aislamiento social y compulsivo. O sea que van en contra de una decisión de un decreto de necesidad de urgencia que ha sido convalidado por el Congreso y que es constitucional. El problema son las decisiones que en lo sucesivo se están tomando día a día y que muchas son abiertamente irrazonables. Vio que dijo ayer Lorenzetti que hasta ahora felizmente las decisiones que se han tomado están dentro del Estado de Derecho. ¿Cree usted que se excedió al adelantar una posición semejante? Yo la verdad que esa parte de su declaración no la había escuchado. Yo había escuchado al contrario, que él tenía como una preocupación por la eternización de una cuarentena que no podía ser más que transitoria, que se corría el riesgo de que se violaran los derechos individuales. Sí, dijo las dos cosas. Dijo, hasta ahora felizmente se han dado las medidas dentro del marco del Estado de Derecho, pero de acá en adelante hay que ver cómo sigue y demás. Bueno, yo creo que ha adelantado opinión, sí, porque ha avalado, es decir, frente a algún tipo de caso que pudiese llegar a la Corte Suprema por la inconstitucionalidad de alguna de las decisiones tomadas, se podía perfectamente recusar al doctor Lorenzetti, porque él ya de manera global ha dicho que hasta ahora, como usted me ha señalado, que hasta ahora no se han violado las libertades, o sea que ya ha tomado una posición. Claro. Esto la verdad que me llama la atención. Como también me llama la atención la preocupación por la violación de las libertades personales, el mismo día que por una nueva acordada, el Poder Judicial Federal, decisión de la Corte Suprema, decide continuar durante toda la cuarentena prorrogada con una feria judicial. Entonces, si no tenemos la protección del Poder Judicial, que es esencial en un momento de excepción como este, ¿quién va a proteger esas libertades personales que a su vez el doctor Lorenzetti temía que pudieran ser violadas? Sapsay, imaginemos por un segundo que alguien que tiene a su cargo fuerzas de seguridad en estos momentos, alguno de los funcionarios de la ciudad o nacionales o de la provincia de Buenos Aires, tiene que resolver si las policías, ¿qué es lo que hace la policía de un determinado lugar frente a una manifestación? La gente está en la calle, hay 2.000 personas en la calle sin barbijo reclamando en contra de la cuarentena. Y lo llaman por teléfono a usted y le dice, doctor Sapsay, ¿qué me recomienda que haga? ¿Qué es lo que corresponde constitucionalmente hacer hoy, ahora, ya, con la gente que está en la calle? Mire, yo no creo de ninguna manera en las soluciones de fuerza. Creo totalmente en el diálogo.
Creo que es el momento en que las autoridades exhorten y llamen a la serenidad y a la reflexión de parte de aquellos que están violando un decreto de necesidad de urgencia, pero sobre todo que escuchen cuál es el motivo por el cual se producen estas situaciones que son como una suerte de hartazgo. En Córdoba hubo también una manifestación, pero desde automóviles, con bocinas, muy numerosa, y apoyada desde los balcones por una situación de los médicos, en donde se había sancionado injustamente a un médico. Algo, no sé exactamente los hechos, pero el problema era más o menos eso. Entonces yo creo que las autoridades acá, en lugar de recurrir a la fuerza, que sería lo peor que se puede hacer, tratar de imponer por la vía de la fuerza, en lugar de escuchar y exhortar y tratar de tener un diálogo, que no lo hay. Pero nuevamente el gran problema es la ausencia de la justicia, porque si hubiera un poder judicial, el poder judicial es el que resuelve los conflictos. Pero el Poder Judicial a nivel nacional se ha corrido, hay una defección gravísima que no ocurre en ningún país del mundo. Esto es algo propio de la Argentina y que nadie lo entiende. Los abogados ya no sabemos cómo exhortar, cómo pedir que el Poder Judicial funcione, porque no hay ningún motivo razonable que haya explicado la Corte Suprema para continuar con este letargo. Doctor, pero la Corte ha establecido que las cámaras de las diferentes jurisdicciones pueden liberar la cuarentena, flexibilizarla y volver a trabajar. E incluso, bueno, por supuesto, las cuestiones de feria deben ser atendidas. ¿Usted cree que esto no es suficiente? Yo creo que no es suficiente, porque usted se da cuenta que esto suscita una cantidad enorme de conflictos. La habilitación de feria es muy complicada. Claro. Pero además, en todos los asuntos ordinarios, hay claramente una falta de tutela judicial efectiva y hay una violación del acceso a la justicia. El Poder Judicial es un poder que está hecho para que funcione, no para que decida cuándo funciona y cuándo no funciona y en qué magnitud funciona. Son servidores públicos que están cumpliendo una función esencial del Estado, es un poder del Estado que se ha declarado prácticamente en huelga, para decirlo de alguna manera. Absolutamente. Hoy estamos día 69 de cuarentena, Sapsay. Mañana cumplimos 70 días. 70 días sin el Poder Judicial funcionando como debiera y 50 días en que no ha funcionado también el Poder Legislativo, ¿no? Que no es un tema menor. Es gravísimo porque están siendo cómplices de una situación en la cual el Poder Ejecutivo se agiganta y se transforma en un interpresidencialismo recargado, que es la peor modalidad para gobernar una emergencia, porque puede ser precisamente el subterfugio para de a poco ir introduciéndonos en un sistema autoritario. ¿Y por qué cree Sapsay que la Corte decidió esto y tiene los tribunales cerrados? Realmente no lo puedo entender. He escuchado muchas versiones, pero no me quiero hacer de ninguna manera parte de esas versiones porque no tengo... La explicación, por supuesto, tiene que ver con el cuidado de la salud, ¿no? Y la cantidad de gente que se moviliza para ir a tribunales, para trabajar en tribunales. Pero, ¿cuál cree que es el motivo de fondo? Claro, pero hay modalidades tecnológicas, el expediente electrónico, la firma electrónica, en fin. Bueno, ese es otro drama, ¿no? Lo mal que funciona la tecnología. Que funcione mal es un problema también del Poder Judicial, pero tienen que rápidamente poner en marcha porque tienen muchos fondos para eso, y tienen un fondo anticíclico muy importante. Totalmente. Ahora nos vamos a meter con esto. Sapsay, le pido un minuto, que lo queremos sumar a Ignacio Zuleta, analista político, que nos está esperando amablemente y queremos escucharlo. También no lo despedimos. Zuleta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a Daniel también. Buenas tardes. Bueno, a ver, Zuleta, en primer lugar... Ignacio, un gusto escucharte. Igualmente. Muy bien. En primer lugar, preguntarle, Zuleta, ¿cómo evaluaría usted el manejo político, más allá de la cuestión sanitaria que está haciendo hoy el gobierno hasta este momento? Bueno, es una pregunta muy gruesa para contestar en los minutos que nos quedan antes de ver el lanzamiento de la NASA. Sé que está muy pendiente con eso. Sé que está muy pendiente. Desde la mañana estoy conectado con la transmisión. No se preocupe que acá lo vamos a mostrar, pero así que nosotros conversamos y después se lo mostramos. El programa de ustedes. Lo que yo digamos, para contribuir en un ángulo, de otro ángulo,
Uno, la respuesta al tema de la Corte, nos lo han dicho los jueces de la Corte. La Corte no quiere ir contra el Poder Ejecutivo. Dicen que si el Poder Ejecutivo lleva la política sobre la peste, no un poder del Estado, por ejemplo, el judicial no puede tomar medidas que contradigan la consigna general. Ese es el argumento que han dado en conversaciones informales, lo mismo que hace el Congreso. El Congreso ha adoptado la misma política. O sea, la conducción del proceso es del Ejecutivo, ningún poder puede contradecirlo en nada. Entonces, feria, porque el Congreso está de feria y el Ejecutivo está de feria. El otro día hubo una nota en La Nación muy interesante de que la mitad de los ministerios no funcionan. Es cierto. Ahora, el Congreso ya no está de feria, Zuleta. Tardó mucho tiempo. El Congreso está trabajando con andadores. Claro. El Congreso está con andadores. Pero hay que ir al fondo político. Sí. Tenemos una situación gravísima económica heredada anterior a la peste, que empezó hace 2 años, que se agravó con las elecciones, con un gobierno y una oposición desarticulados, invertebrados, con crisis de liderazgo, con peleas internas, sin alguien que conduzca ni al gobierno ni a la oposición. Todos sabemos y estamos leyendo y estamos construyendo historias sobre cómo hay contradicciones internas para enfrentar ese problema. Es un problema que es heredado, es anterior a la peste. Entonces, pedir que la Argentina remedie la peste y la crisis económica en este clima que arrasa al planeta Tierra es muy difícil. Entonces no hay que pedirle peras al olmo. Claro. Segundo, Argentina es un país que está entre el mundo, entre las mejores situaciones frente a la pandemia. Estamos poco más de 400 muertos. Cada muerto es un horror, pero hay una ínfima ocupación de las camas con el respirador. Hay ninguno de los pronósticos tremendistas se han cumplido. Estamos en una región que tiene buen clima, tiene agua, tiene alimentos, tiene un sistema de salud poderosísimo, tiene 24 IOMA, el PAMI, los prepagos, los sindicatos con las obras sociales, el argentino hipocondríaco que compra remedios todos los días, el de venta libre, un país donde en la televisión se publicitan medicamentos, y tenemos un sistema de la sociedad civil formidable, que supera a los gobiernos. Este país viene de una pelea electoral el año pasado, donde se enfrentaron 2 visiones del mundo contradictorias con dos tanques poderosos, el peronismo con Cristina Fernández en la fórmula, que conduce el peronismo de la provincia de Buenos Aires, no el del resto del país, y Macri con la alianza amplísima que tiene, que va de Carrió a los conservadores, los independientes, los radicales, el PRO. En esa confrontación electoral peleadísima, donde se descalificaron de toda manera, no hubo un solo hecho de violencia, no hubo un riesgo ni a la seguridad pública ni a la convivencia política del 80% del voto en la Argentina. En un mundo en donde se caía Piñera, la utopía de la derecha en Chile, se caía Evo Morales en Bolivia, se caía Ecuador, se cae Brasil, México ingobernable, Estados Unidos ni te cuento, España no pudo durante meses formar gobierno, Italia un cachivache, Asia, todas las dictaduras. Sí. La Argentina es una isla en ese proceso. La fortaleza, el acatamiento a la consigna del aislamiento social ha sido formidable y conmovedora. La gente la aceptó y eso es quizá una de las concausas de la baja incidencia de la peste. No digo que esto no vaya a agravarse, yo no soy ni médico ni tengo la bola de cristal para ver qué va a pasar el día de mañana, pero hasta ahora es un país que la va llevando muy bien. Y la va llevando por la solidez del sistema que funciona en la Argentina. Ahora, los gobiernos están desarticulados. No hay liderazgo ni en el gobierno ni en la oposición. En eso nos queremos meter, Zuleta, Sapsay, Zuleta, les pedimos a los dos si nos pueden esperar un ratito. Nos quedamos aquí con Paz Rodríguez Nel. Zuleta, le aviso que acaban de suspender el lanzamiento por el tema climático. Sí, así que con más razón le pido que se quede con nosotros. ¿Sí? Yo hace muchos años cubrí un lanzamiento de la NASA como periodista y por el problema del clima pasamos como 10 días esperando en un pequeño pueblo del este americano, 10 periodistas argentinos,
esperando que lo largaran y nunca lo largaran. Al final, al día 10 lo largaron todo por el clima. Ya no había cerveza para tomar. Estábamos ya... Bueno, esperemos que no sea el caso. Lo cierto es que se ha suspendido, ¿eh? Nosotros también estamos muy pendientes. Les pido un minutito, por favor, a los tres. Nos vamos a ir a una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí, ya venimos. Gracias. Soy BIM. Con el poder de mi lavandina en gel, elimino el 99,9% de virus y bacterias de todas las superficies de tu casa, protegiendo a tu familia. Y tengo el poder de 3 lavandinas líquidas. Soy BIM. Soy imparable. En ALA convocamos a distintas personas para que nos cuenten su experiencia con el lavado de la ropa. Lavar la ropa lo tengo que hacer. Poco tiempo, eso es lo primero que tenemos. Y yo voy, tiro y lavo. Que saque las manchas, que deje blanco, que deje mucho olo. Y los invitamos a que prueben el nuevo ALA líquido y comprueben sus resultados. Sacó todas las manchas enseguida y dejó un olor riquísimo. Cuando lo saqué no quería colgar la ropa, la quería dejar ahí para que me perfumara todo. Y la verdad anduvo perfecto. Es fácil de usar y la ropa me sale limpia. Nuevo ALA líquido lavado perfecto. Comprobalo vos también. Salta, levanta, soga, escalón. Salta, levanta, soga, escalón. Saque, sartén, entrena, rollo. Tiro, blanco, gira, baila. Corre, pedalea, limpia, trepa. Gira, salta, alto. Ritmo, lucha, buceo, nado. Surf, 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 surf. Salta, bici, equilibrio, skate. Baila, patina, guitarra, patada, pireta, perro, buceo. Somos nosotros. Todos los miércoles a las 10 de la noche, somos nosotros, por lo bueno y por lo malo. La Nación Más, periodismo de calidad. Acá cuando se trata de comida, el plato fuerte no pasa por lo que comemos, sino por compartir ese momento con otro. La juntada del domingo, la cena con amigos. Por eso, con lo que está pasando, no será la primera vez que tengamos que arreglarnos con lo que tenemos. ¿El celular en la mesa? Sí. Y si es de línea, compartir una sopa. Con una mano te arreglas. Porque aunque hoy nos encontremos en casas diferentes, estamos todos en la misma. Hoy no nos abrazamos y nos hacemos el aguante desde casa. Pero hay gente que necesita de un aguante especial. Familias que necesitan de tu ayuda. Con una pequeña donación podemos ayudarlos con alimentos y productos de higiene. Que se propague nada más que la solidaridad. Si vos podés, también sumate. Para ganar, necesitamos de una sola hinchada. La de Argentina. La que hacemos todos unidos. Con Vanis Multipower quita manchas en el primer lavado. Pero la ropa, además de mancharse, toma olor. Manchas en medias y ropa deportiva usada. Vanis Multipower con oxígeno activo remueve las manchas y malos olores. La mancha se fue y los olores también. Probá Vanis Multipower. Lavarse las manos es la mejor forma de cuidarnos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 40 segundos. Con un cuarto de crema humectante, DAB limpia y cuida tu piel. Por vos y por todos. Lavarse para cuidarnos. Bien, confirmado, suspenden el histórico lanzamiento espacial. Estaba previsto para el día de hoy, 17:30 horas, horario local, horario argentino. Este lanzamiento entre SpaceX y la NASA con 2 tripulantes que iba a comenzar en el día de hoy. Ha tenido que ser suspendido y la fecha de reprogramación estimada será para el día sábado, siempre y cuando el tiempo, la meteorología acompañe. Insistimos, suspenden entonces el histórico lanzamiento espacial. Bien, y seguimos nuestra charla con Ignacio Zuleta, analista político, con Daniel Sapsay, constitucionalista, que nos esperaron amablemente, Paz Rodríguez Niel. Muchas gracias por esperarnos a ambos. ¿Me escuchan? Sí, yo lo escucho muy bien. Muy bien. Bueno,
Continúo, me quedó pendiente una pregunta para Zuleta. Recién hablaba de el comportamiento de los ciudadanos con respecto a la cuarentena y a cumplir y acatar lo que ha dicho el gobierno, pero por otro lado la desarticulación, ¿no? Desde lo político, tanto en el oficialismo como en la oposición. Quería preguntarle específicamente, en este caso por la oposición, si no cree que hay demasiado silencio por parte de la oposición a este tiempo con las decisiones que está tomando el gobierno. ¿Me lo pregunta a mí? Sí, Zuleta. No, yo creo que de ninguna manera. De ninguna manera. Si uno asiste a las sesiones, que ahora hoy es más fácil hacerlo por internet, ver la discusión ayer entre Mayans y Las Pinas. La oposición tiene convocada mañana una sesión en minoría para derogar el decreto que le libera de topes al Ejecutivo para el gasto. Y ahí, en la Argentina, hay una relación de fuerzas muy pareja que explica todo. ¿Por qué el Congreso funciona de manera virtual? En las dos sesiones que hizo diputados, en lo que va desde el 10 de diciembre, las emergencias y la ley de la deuda, en la primera tuvo que quitar la mitad del proyecto a pedido de la oposición o por reclamo, porque si no, no había quórum. En la segunda tuvieron que llamarlo a Scioli. Recordemos, Scioli estaba subiendo a la escalera para ir. La semana pasada se propuso en plena sesión el tratamiento sobre tablas de la derogación de este decreto de las facultades extraordinarias para gastar. La votación salió 125 el gobierno, 118 la oposición. Esa es la Argentina política. Eso es lo que explica todas las conductas. No, yo creo que hay una enorme vehemencia de la oposición, hace lo que puede. Imagínense una oposición que no se sabe si el jefe es Macri, Mario Negri, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, pero no es un problema de ellos, es un problema de la realidad. Porque tampoco sé si el que manda es Santiago Cafiero, si manda Cristina de Kirchner, si manda Alberto Fernández o si manda Ginés González García. ¿No hay líder ni en el oficialismo ni en la oposición? Son coaliciones transgénicas. Son armados, son coaliciones. Usted tiene que recordar que primero que el Perón ya gobernó con una coalición. Tenía un vicepresidente radical en el primer y el segundo mandato, que era Quijano. O sea, ya entró con los radicales, con Cobos, digamos. El último presidente que no gobernó con coalición fue Alfonsín. Ahora, quiero dar, para no extenderme, una mirada global que es muy importante. Este debate está ocurriendo en todo el mundo. Ayer ha ocurrido un hecho histórico, gravísimo. Trump publicó un Twitter diciendo que el voto por correo es fraude. Y la empresa Twitter, que es la que maneja el caño, maneja la cañería, le puso una advertencia al lado: ojo, revise bien esta información porque puede no ser cierta. Es decir, hubo un avasallamiento de la libertad de opinión en el caso de Trump. Claro, todos dicen, el cachivache tiene derecho, y sí, el cachivache también tiene derecho. Tiene libertad de expresión. Y Mark Trump contestó hoy que dice que está pensando en cerrar Twitter. Sí, terrible. Y afecta la libertad, y esto yo creo que Southside tiene muchos argumentos para comentar. Ahora, hay un segundo tema que es muy interesante para nosotros. El debate del voto electrónico en Estados Unidos, voto por correo, en este momento, tiene que ver con el escenario de posible suspensión de las elecciones de noviembre, porque no se pueden hacer en este estado de pandemia en Estados Unidos, y los estados han comenzado a autorizar el voto por correo. Y Trump dice que es fraudulento y que eso no puede ser, porque él va a una reelección bastante chiva. En la Argentina, el gobierno tiene sobre la mesa del presidente el informe técnico que han hecho los expertos electorales, que recomiendan suspender las PASO, porque no se pueden hacer PASO en estas condiciones si no hay vacuna. Usted piense que en el mes de junio, o sea, dentro de un año, ya hay cierre de lista de las PASO del año que viene. El consejo de los técnicos del Partido Justicialista es que no haya PASO. Y hay una impugnación del Partido Justicialista en la justicia electoral, que ya lleva varios meses, contra el voto por correo que autorizó el gobierno de Macri para que votaran por correo los argentinos extranjeros que viven afuera y que votaron por correo. O sea, es un tema
importantísimo. Sí, cuesta imaginar Porque que vaya a afecta a lo poder electoral. hacerse una reforma electoral con lo que cuestan las reformas electorales en la Argentina en una situación así, ¿no? Bueno, aparte de eso. ¿Usted lo ve como una posibilidad que haya una reforma en el sistema electoral? La oposición nunca va a dar los votos. Las leyes electorales necesitan una mayoría especial que la oposición no va a dar. Aparte, la oposición no está en una elección de medio término. A la oposición le convienen las pasos. O sea, Sí, no se puede hacer por decreto, además, ¿no? Aclaremos. Lo que estoy señalando, que el debate global universal en Estados Unidos y acá tiene que ver, por ejemplo, con el voto, con la soberanía popular. La soberanía popular que ya está atentada por los sistemas virtuales. ¿Saben que en el Senado la semana pasada se votó leyes sin recuento de quórum al momento de votar? Porque siempre que usted va a votar, dice, bueno, ¿quiénes están presentes? Claro. Estaban todos presentes, pusieron enter, obvio, pero hay que hacer un recuento electrónico. No hay mucho, es muy lento que cada legislador se identifique 70 tipos, 71 de identidad. Entonces se votó con el quórum de arrancada. Claro, lo cual es, que es bien distinto pone al en final. estado de fragilidad las leyes que vota este Congreso. Claro. Me gustaría escuchar una reflexión sobre esto que estamos hablando de SAPSAI. SAPSAI, lo escuchamos. Sí, mire, a mí me parece muy interesante el análisis que hace Zuleta, muy agudo, de tipo político. Ahora, esto nos plantea serios dilemas a nivel del Estado de Derecho. Es decir, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados frente al cumplimiento de aspectos básicos del Estado de Derecho. Por supuesto, estoy de acuerdo en eso. Elecciones, claro, por eso, pero es interesante observar que en Francia, que habían quedado suspendidas la doble vuelta electoral de las elecciones municipales, finalmente el presidente Macron las ha convocado, se ha llegado a un acuerdo y hay un protocolo y además tiene una tecnología aparentemente muy afiatada. SAPSAI, ¿usted cree que hoy en la Argentina está en juego el Estado de Derecho? Se van a concretar, sí, perdón. No, le preguntaba Yo no digo que esté en juego, digo que Sí, perdón, porque no había terminado. Perdón. Sí. No había terminado la idea, la verdad, pero si quieres le contesto. No, perdón. No, lo escuchamos. Si hay un ejemplo en un país central importante en donde en un mes va a haber elecciones, es interesante ver qué sucede y la posibilidad de seguir ese ejemplo. No podemos realmente bajar los brazos y dejar, por ejemplo, ¿cuál es la alternativa? Que los mandatos sean automáticamente renovados por el solo hecho de una pandemia. Me parece que realmente es gravísimo. Hay que extremar todos los esfuerzos para que por la vía técnica, la tecnología que está muy desarrollada, se logre salvar precisamente las distintas citas electorales. Esa es mi opinión. Usted me preguntaba si está en juego el Estado de Derecho. Bueno, hay una deriva autoritaria. Ya un país en donde por H o por B, no digo que sea el Ejecutivo el culpable, pero donde evidentemente gobierna un solo poder, inclusive un solo poder donde la mayoría de los ministerios tampoco están actuando de manera, digamos, total. Están prácticamente también varios en receso. Bueno, de hecho es una forma autoritaria de gobierno porque no hay controles. Que el legislativo y el judicial hayan decidido seguir al Ejecutivo, eso no es un problema del Ejecutivo, es un problema de ellos. Ellos sabrán por qué lo hacen. Más allá de que existan mayorías justas en las cámaras, de todos modos, me parece que si es un mero seguidismo, y me parece muy grave, porque esto no pasa en muchísimos países, muy cerca nuestro. Tenemos Uruguay y Chile, donde el judicial y el legislativo están funcionando casi normalmente, para no ir a países, digamos, del norte. Claro, tan lejanos, sino más cercanos como bien planteaba, ¿no? Con Chile y Uruguay. SAPSAI, muchísimas gracias, Zuleta, muchas gracias a ambos por esperarnos, por su tiempo, siempre muy interesante escucharlos. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias.